Cada noche al apagar la luz, el mundo se transforma, lo familiar se desdibuja y las sombras danzan con una vida propia que te observa. ¿Alguna vez te has preguntado qué acecha en la periferia de tu visión, justo al borde de la oscuridad, cuando crees estar a salvo en tu propia habitación? No es solo tu imaginación, es real. Desde que tengo uso de razón, el bosque ha sido mi segundo hogar. No soy guardabosques, ni tampoco un tipo que se sienta pacientemente en un puesto de árbol a esperar su presa. No, yo soy de los que se adentran, me adentro en la espesura, con lo justo para no morir de frío, y con la ligereza necesaria para arrastrar 75 kilos de carne fresca, si la suerte me sonríe. Es una danza, una comunión con la naturaleza que me absorbe, me define. Este día el escenario era un valle inmenso en algún lugar del noreste de Estados Unidos, un lugar donde los bordes del bosque son territorio común para los excursionistas, pero el corazón es un santuario para los verdaderos cazadores. Es raro toparse con alguien allí, incluso en temporada, a menos que esté siguiendo los senderos marcados. Yo, por supuesto, no lo estaba. Mi objetivo era nuevo, un nuevo valle, uno que, según mis cálculos, ofrecía un cruce perfecto. Me instalé en la cima de una ladera de pizarra, escarpada y traicionero con una vista privilegiada del arroyo que serpenteaba por el fondo del valle. El acceso a este punto era una locura. Un filo de cuchillo ascendía y descendía por la cresta, dejando claro que solo los más osados, los más imprudentes o los más desesperados se atreverían a subir por allí sin seguir el borde. Cada paso en esa pizarra suelta era una sinfonía de rocas, deslizándose, un anuncio a todo el bosque de mi llegada. Por eso, sabía que la paciencia sería mi aliada. Tenía que sentarme allí, inmóvil, durante al menos una hora, dejando que el mundo del bosque volviera a su calma habitual. Mi mochila, pesada y voluminosa, se quedó abajo, a los pies de un pino mientras yo ascendía con lo esencial, mi rifle, mis binoculares, agua y una barra energética. La tensión se acumulaba con cada roca que se desprendía bajo mis botas. 3 horas, 3 eternas horas pasaron mientras mis ojos escudriñaban cada rincón de ese pequeño arroyo, buscando la más mínima señal de vida, de movimiento, pero nada. Solo el incesante aleteo de los pájaros y el frenético corretear de las ardillas rompían el silencio. El aburrimiento, esa inevitable compañera de la casa, comenzó a apoderarse de mí. Decidí entonces cambiar mi enfoque y dirigir mi mirada hacia la colina de enfrente. El 90% de mí estaba convencido de que había elegido el lugar equivocado, que había desperdiciado una tarde entera mirando a la nada. Así es la casa, pensé. Días de pura emoción y días de tedio absoluto. Por eso se llama casa y no tiro. Mientras ajustaba el enfoque de mis binoculares, algo llamó mi atención. Una figura, algo que parecía casi humano, vestido de un azul oscuro, tan intenso que desafiaba el camuflaje natural del bosque, y de apenas 1.20 metros de altura. Mi primera reacción fue pensar en excursionistas, esos que a menudo pasan sin percatarse de mi presencia, incluso con mi chaleco naranja brillante. O quizás fingen ignorarme. Me ha pasado innumerables veces que alguien casi tropieza conmigo sin verme, pero esta figura no se movía. Eso me hizo dudar. Estaba allí, inmóvil, oculta tras una cortina de arbustos bajos y ramas entrelazadas. Solo el color me había delatado su presencia. Aumenté el zoom y entonces la verdad me golpeó. No era una persona, era una cabaña. Una cabaña derrumbada, y lo que yo había interpretado como una figura humana era, de hecho, la entrada. Pero entonces la contradicción. La cabaña parecía una persona y las cabañas no son azules. Volví a ajustar el zoom, jugueteando con el enfoque durante 5 largos minutos, intentando recuperar la imagen de esa persona, pero había desaparecido. En su lugar, la puerta de la cabaña, ahora bañada por la luz del sol poniente, revelaba agujeros en sus paredes y techos. Lo que fuera que medía 1,20 m se había movido. Suspiro. Adolescentes, ¿verdad? El pensamiento cruzó mi mente.
Pero entonces otra pieza del rompecabezas se encajó. El bosque seguía vivo, los pájaros cantaban, las ardillas correteaban, los animales que normalmente se callan ante la presencia de algo inusual no se habían percatado de mí, pero tampoco de lo que había estado en la puerta de la cabaña. El silencio se había mantenido. Yo me esforzaba por no moverme, por no hacer ruido, pero lo que fuera que había estado allí se había movido, y ese movimiento que debería haber alertado a toda criatura del bosque no había hecho más que intensificar los sonidos. Había cosas moviéndose en la maleza. El problema era, había cosas moviéndose en la maleza. La inquietud comenzó a correrme. Era un truco de la luz. El sol se estaba poniendo y el crepúsculo siempre juega con la percepción, transformando tacones de árboles en siluetas de ciervos. Sabía que pronto tendría que moverme y pensé que lo mejor sería empacar, descender la ladera de pizarra y regresar al pino donde había planeado pasar la noche bajo una lona. Pero en ese instante noté que no estaba oscuro, sino nublado. Y ahí radica la verdadera naturaleza del miedo. No es algo obviamente malvado, sino la sutil alteración de lo normal. Todo era tan terriblemente familiar, tan extrañamente común que te hacía dudar de tu propia cordura. Y entonces la niebla, una niebla densa y opresiva, comenzó a ascender por el valle. La combinación de las nubes, el sol poniente y esa niebla bajo que se elevaba desde el húmedo fondo del valle era una señal inequívoca. Era hora de irse. Verifiqué la seguridad de mi rifle, coloqué las tapas de los lentes de mis binoculares y extendí la mano para quitar mi bandera naranja de mi chaleco. En el momento en que mis dedos rozaron la tela, el miedo se apoderó de mí. No hay otra forma de describirlo. El bosque, que en un instante antes había sido un refugio de animales que se preparaban para dormir, se transformó en una sentencia. Estás jodido. El movimiento de mi mano había traído a lo que solo puedo describir como 1000 ojos invisibles, que se giraron al unísono, conscientes de mi presencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué siente un ciervo deslumbrado por los faros? Eso es lo que sentí. Entonces, los oí. Oía niños riendo, no adolescentes. No adultos, no mujeres. Niños de 5 años riendo con la misma inocencia con la que atrapan luciérnagas. 8 kilómetros el día anterior y otros 2 esa misma mañana me había adentrado en ese bosque. Y ahora, en un valle que sabía que estaba completamente desocupado, un valle que había estado observando durante las últimas 4 horas, escuchando claramente las risas de niños, fue el momento más espeluznante de mi vida. Estoy casi seguro de que mis pies solo tocaron la pizarra 3 veces al bajar de ese filo de cuchillo, y el ruido que hice al hacerlo fue ensordecedor, pero en ese momento no me importaba. Agarré mi mochila, encendí mi linterna y huí. Huí a la siguiente cima de la colina. Apagué la linterna a mitad de camino y una vez en la cumbre, tiré la lona y desenrollé mi colchoneta de espuma. Allí me senté toda la noche mirando la colina de lo que acababa de huir, la tensión aún apretándome el pecho. El bosque ya no era mi hogar, sino un lugar de sombras y risas infantiles que me perseguirían en mis sueños.